Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Amén. Es un privilegio para mí volver a aperturar este gran congreso, representando a la mujer. Gracias, apóstoles. Gracias por darme esa honra. Multiplicando el fruto. Se llama el gran congreso. Nosotros podemos ver en que en todas las iglesias, ministerios a nivel mundial, muchas se están multiplicando, pero muchas se están muriendo. A nivel mundial y a nivel nacional, o sea, las iglesias de Venezuela o del Oriente. Nosotros podemos ver algunas se multiplican y algunas no. ¿Ustedes creen que esa realidad señala que Dios, la bendición de Dios está con esa gente, donde están creciendo y multiplicándose y con nosotros no? ¿O con algunas otras iglesias o ministerios no? ¿Ustedes creen que la bendición de Dios está solo con aquellas personas donde se están creciendo y donde se están multiplicando? Vamos a evaluarnos un poco. ¿Creen ustedes eso? Que Dios es el Dios de África, por ejemplo, donde se están viendo milagros, maravillas, y no es el Dios de Venezuela o de algunos otros países donde no se está multiplicando, donde no están creciendo. Yo creo que nosotros estamos viviendo un evangelio demasiado mediocre, demasiado light, porque el Señor me dio una palabra. ¿Quién recuerda esa palabra que el Señor me dio en el congreso pasado? Nadie la recuerda y pactaron mucho por esa palabra. Pero el Señor dijo: el que tenga sed de mí, venga y beba. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y de nosotros estará corriendo ríos de agua viva, o estamos metidos en un charquito. Estamos metidos en un charquito. De nuestro interior está corriendo ríos de agua viva. Estamos buscando a Dios profundamente. Tenemos una intimidad profunda con el Señor. Porque Él dijo, después de esto, Él dijo: después de esto vendrá poder de Dios y los enfermos se sanarán. Los sordos oirán, los ciegos verán, los mudos hablarán, los paralíticos se levantarán. Eso fue lo que Él dijo. Lo que está muerto va a resucitar. ¿Pero cuándo? Cuando haya poder de Dios en las iglesias, en los ministerios. Y yo estoy creyendo que es lo que nos está faltando. Poder de Dios. ¿Ustedes creen que si en sus ministerios hay sanidades, prodigios y maravillas, ustedes creen que cuando el poder de Dios, la gloria de Dios se está manifestando en un lugar, ustedes creen que la gente no va a ir sola? Ustedes no van a tener que salir a buscar a la gente. La gente va a llegar sola. Y en esa palabra que el Señor me dio y me la dio el último día del congreso, Él les dijo eso. Las estrategias son buenas. Claro que sí, pero tenemos que ser equilibrados. Él dijo, Él les quiso decir que no solo con la estrategia vamos a crecer y vamos a multiplicar.
Él nos dijo a nosotros que nosotros tenemos que buscar el poder de Dios, tener hambre, sed de Dios, creer en Él, como dice la Escritura. Y después vamos a ver el poder de Dios manifestándose en nuestros ministerios. Amén. Mi conferencia tiene por nombre Fundamentos Bíblicos para multiplicar el fruto. Fundamentos bíblicos para multiplicar el fruto. La acción de Dios, nosotros sabemos que siempre ha tenido una marca desde el principio para con su pueblo. Y es una marca de crecimiento y multiplicación. Desde el principio Él lo estableció. Vamos a ir a Génesis. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios, fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojugarla. Y señorear sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tenemos una bendición ya establecida sobre cada uno de nosotros y la bendición es que tenemos que fructificar y multiplicar. Pero está dormida. Pero nosotros vinimos con expectativa a este congreso y nosotros sabemos que va a haber un antes y un después. Va a haber una activación profética hoy y el que la cree en su corazón, entonces será manifiesta, será cumplida. Amén. El Señor dijo, llena la tierra, pero llenarla solo de personas sentadas en una silla. ¿Qué quería Dios? Él dijo, llenar la tierra. Dios quiere que nosotros llenemos las iglesias de personas y las dejemos sentadas en una silla. O el Señor quiere que la palabra se multiplique a través de cada persona. Hay muchos ministerios que no dejan trabajar a los que esto no es el caso de aquí, ni de muchos de nosotros. Pero sí, hay ministerios donde no están dejando trabajar a la gente, donde están estancados y se conforman en el charquito donde están. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó para llenar la tierra. Pero llenar la tierra no solamente de personas ociosas, sino llenar la tierra de la palabra. Diga de la palabra. Porque mientras más se multiplica la palabra, entonces se multiplica también el número de discípulos. Amén. Vamos a Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Diga, había dicho. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? Yo creo que eso es lo que está aconteciendo. Que no estamos escuchando la voz de Dios. Porque no hay comunión ni intimidad profunda con el Señor. Se ve que Abraham tenía una intimidad profunda con Dios. Y él sabía, él tenía oídos. Su oído estaba afinado para escuchar su voz. Y él le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Él habló con Abraham
Pero Abraham obedeció la palabra de Jehová. La obedeció parcialmente. La desobediencia, sea parcial o sea como sea, paraliza la conquista. Paraliza las promesas. La promesa de Abraham se quedó en stop, en espera, porque él no estaba preparado aún para recibirla, porque no estaba obedeciendo el 100%. Dígale al que está a su lado, es el 100%. Obediencia 100%. Él te está diciendo que Él quiere que tú te salgas de donde estás, de la comodidad. Hay muchos que Dios les ha dicho, sálganse de ese lugar, sálganse de la comodidad. Y aún no han obedecido. Aún no han obedecido. Le han dicho, Dios le ha dicho muchas veces, salte de la comodidad, y no lo has hecho. Y este es el tiempo que el Señor te está hablando. Te está diciendo, salte de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la casa, a la tierra que te mostraré. El Señor tiene una tierra preparada para ti, pero debes ser obediente 100%. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios no quiere, Él no nos llamó a nosotros para estar estancados en un charco. Dios nos llamó para que nosotros creciéramos, para que nos multiplicáramos y fuéramos un pueblo fuerte, imposible de vencer. Si nosotros crecemos, si nosotros nos multiplicamos, entonces usted no será el pastorcito, usted no será el apostolito, usted no será el profetica, usted no será el evangelistica, no, la iglesita, usted no será, usted será el grande, su nombre será engrandecido. Usted tendrá la iglesia de la ciudad. Su nombre será un renombre, renómbrese, porque todo el mundo lo va a conocer. Y tú no conoces el apóstol de tal iglesia. Claro que sí, el que tiene 10,000 miembros, 10,000 discípulos, 5,000, 20,000. ¿Quién no lo va a conocer? Y ustedes saben por qué es imposible de vencerlo. Porque un chisme no va a llegar al pastor. Una murmuración no va a llegar al pastor. Cosas pequeñas no van a llegar al pastor. Porque el pastor tiene delegados que se encargan de esos chismecitos y a ver si tienen tiempo. Porque la persona que está ocupada multiplicándose y creciendo no tiene tiempo para resolver chisme. Dígale al que está a su lado, no tengo tiempo para resolver chisme. Y serás de bendición. ¿Usted cree en pastores y líderes que están aquí? Que si nosotros nos crecemos, si nosotros somos pequeños, si nosotros vamos a ser de bendición a otras personas. Nosotros vamos a ser de bendición a otras iglesias, a otros ministerios. No podemos ser de bendición a otros porque estamos chiquitos allí. O sea, más bien necesitamos ayuda. En diciembre a nosotros nos llamaron gente que son pastores y que no tenían para comerse un pan de jamón con su familia. Eso es lastimoso. Eso da tristeza. Dios no lo llamó a usted para dar lástima. Dios lo llamó a usted para que usted sea fuerte, para que usted sea grande, para que usted se multiplique, para que usted crezca, para que usted sea fuerte.
Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es que vamos a hacer de bendición a todas las familias de la tierra y estamos flojeando? Estamos con una tremenda incredulidad y falta de fe de lo que el Señor ya prometió. El Señor le dio una promesa a Abraham, pero detrás de esa promesa había una gran bendición, una gran promesa. Y esa promesa está vigente. Esa promesa se cumplió en la tercera generación, pero aún se sigue cumpliendo de generación en generación. Y este es el tiempo de nosotros. No, por aquí no me ayudan a predicar. Este es el tiempo. Este es el tiempo de tu conquista. Este es el tiempo de tu bendición. ¿Por qué Dios quería que Abraham llegara a ser una gran nación? Él decía que nosotros podíamos multiplicarnos como personas, pero también él decía, allí que eso se me reveló, que él quiere que la palabra del reino, el evangelio del reino se multiplique, que crezca, que seamos una gran nación, no solamente de personas, sino que seamos una gran nación de hombres y mujeres de Dios, multiplicando el evangelio del reino en todo el mundo. Eso es lo que el Señor quiere, que crezca también el evangelio para disipar las tinieblas. Si nosotros no predicamos el evangelio del reino, nosotros nos estamos preocupando por números. No nos estamos preocupando en predicar la palabra. No nos estamos preocupando de predicar el evangelio del reino de Dios. De llenar la tierra de la palabra. No nos estamos preocupando por eso. Y ese es lo que Dios nos llama a hacer. Amén. Usted no va a querer multiplicar al flojo del grupo. ¿Por qué el Señor quería que Abraham se multiplicara? Porque él era el diseño perfecto. Era un hombre obediente y un hombre de fe. Usted no va a querer que se multiplique el más flojo, el más desobediente, el más negligente. Usted no va a querer que sus generaciones sean flojos toditos. Usted va a querer que se multiplique el mejorcito que hay ahí. Porque como es la lapa, es la solapa, como dice el apóstol. Queremos que se multiplique el mejor. Entonces el Señor vio un diseño perfecto en Abraham. Y él quiso que él se multiplicara. ¿Por qué? Por su obediencia. Nosotros a veces por incrédulos, por desobedientes, nosotros no crecemos. No alcanzamos la bendición. Él quería que él fuera un pueblo numeroso, imposible de vencer. Cuando usted está solo, cualquiera lo vence. Cuando usted es un pueblo numeroso y fuerte, nadie lo vence. Nadie lo vence. Amén. Él quiso darle poder y autoridad, porque cuando usted crece, usted tiene poder, usted tiene autoridad. Vamos a Génesis 22 del 15 al 18. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo.
Sabía escuchar a Abraham la voz, ¿verdad? La voz de Dios. Y él escuchó la voz de Dios. Por segunda vez lo llamó el ángel de Jehová Abraham desde el cielo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿A cuántos aquí Dios le está pidiendo a Isaac? Tiene rato y no lo han entregado. Hay muchos aquí que el Señor tiene tiempo pidiéndole su Isaac y no lo han entregado. Y no han crecido por desobediente y por incrédulo. Si Abraham hubiese sido incrédulo y desobediente, él no recibe la promesa. Él no recibe la bendición. Eso como que no les gustó. Suelte su Isaac. Suéltelo. Este es el tiempo de soltar el Isaac. Ve lo maravilloso que es el Señor. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra en cuanto obedeciste mi voz. ¿Se están haciendo los sordos o no quieren obedecer? Pero hay una condición. Quieren recibir bendición sin sacrificio. Así es bueno. Recibir bendición sin sacrificio. No podemos. Siempre hay un sacrificio. Pero detrás del sacrificio hay una gran bendición. Dígale al que está a su lado, hay una gran bendición. Suelte su Isaac. ¿Por qué no recibimos? Por incredulidad, por falta de fe, por desobediencia, por falta de comunión íntima con el Señor. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Nosotros a veces no recibimos bendición porque no tenemos una comunión íntima. Yo creo que esto es lo que está demandando este Congreso, de que nosotros tengamos una intimidad profunda con el Señor. Porque Él es el que todo lo puede. Muchos ministerios trabajando por su propia fuerza, frustrados, muriéndose de infarto, porque dejaron de confiar, dejaron de comunicarse con Dios, de hablar, de escuchar la voz. No podemos escuchar la voz si no hablamos con Él, si no lo buscamos. Amén. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía en mente en relación a la multiplicación de Abraham? Llenar la tierra. Él no quería, él quería que Abraham se multiplicara. ¿Para qué? Para que llenara la tierra. Pero no nada más de cabezones. De la palabra de Dios, de hombres y mujeres de fe, de obediencia. Él quería que Él quiere en este tiempo que se disipen las tinieblas. Y la forma que se disipen las tinieblas es que haya más pueblo de Dios multiplicándose, cada día multiplicándose, cada día multiplicándose. Por la bendición de Abraham, la promesa se cumple en la tercera generación, pero ella sigue cumpliéndose de generación en generación. Este es el tiempo. Este es el tiempo de cumplimiento de promesas, iglesia. Créalo. Este es el tiempo de cumplimiento de promesas. Pero tenemos que pagar un precio. Jeremías 30:19.
Dice, así dice Jehová, aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré compasión, y la ciudad será edificada. Diga, edificada sobre su antigua colina, y el palacio será restablecido. Diga, restablecido, tal como era. Y saldrá de ellos acción de gracia. Saldrá de ustedes acción de gracia. Porque el Señor va a sacar del cautiverio a mucha gente. Y voz de gente que está en regocijo. Y los multiplicaré. Diga, y me multiplicará. Y me multiplicará. Y no serán disminuidos, te dice el Señor. No serás disminuido. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Dios sacará a todos los que están en cautiverio, iglesia. A todos los que están en cautiverio, y usted ya no será la iglesia en la ciudad, usted será la iglesia de la ciudad, usted será la iglesia árbol. Como que no lo creyeron. El Señor va a sacarte del cautiverio. El Señor va a sacar a mucha gente del cautiverio. Donde están metidos, donde están encerrados allí, que no pueden ver, que no pueden oír. Aleluya. Nosotros pudimos ver en el Antiguo Testamento todo lo que el Señor dice, porque mi conferencia se llama Fundamentos Bíblicos de Multiplicación. Ahora vamos a ver las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente. Entrando en la barca se sentó, toda la gente se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, el sembrador salió a sembrar y sembrando parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, diga buena tierra. Aleluya. Y dio fruto, diga y dio fruto. Una a 100 y otra a 60 y otra a 30, al 30. El que tiene oídos para oír, que oiga. La pregunta es, ¿en qué parte hay crecimiento? ¿Y en qué parte hay crecimiento y multiplicación? ¿En qué parte hay crecimiento? ¿Y en qué parte hay crecimiento y multiplicación? Podemos ver que en la primera fue suelo duro de camino. Allí no hubo crecimiento ni multiplicación, porque vinieron las aves y se comieron las semillas. Vamos a referirnos a iglesias donde se predica confuso, iglesias donde su mensaje no es cristocéntrico. Hay muchas iglesias hablando de ellos mismos. Nos agarramos los púlpitos para hablar de nosotros mismos, de lo que Dios hizo en la vida de nosotros. Los testimonios son buenos.
Yo no digo que no son buenos. Los testimonios son buenos. Pueden salvar una vida. Pero no es lo que Dios te mandó a hacer. Eso no fue lo que Dios te mandó a hacer. Nosotros tuvimos en una actividad de una persona de renombre y ella dijo, yo voy a leer la palabra de Dios, la Biblia, un texto, para que digan que yo leí la Biblia, para que no digan que yo no leí la Biblia. ¿Qué tal? A usted nadie lo llamó a hablar de usted mismo. Que yo hago tal cosa, que yo hago tal cosa y que yo hago tal cosa y yo y yo y yo y yo y yo. ¿Quién le dijo a usted? El Señor te mandó a predicar la palabra del reino. El Señor te mandó a predicar el evangelio del reino, a establecer el reino, a llamar el cielo a la tierra, a sanar a los enfermos. A eso fue que el Señor te llamó. El Señor no te llamó a jugar con carritos. Esas iglesias, como cae la semilla, se la comen las aves, se la comen los pájaros. No prevalece nada. ¿Qué va a prevalecer? ¿Qué me importa a mí la historia de cualquiera? Ya pasan 2 horas, una actividad de mujeres. Y yo en perifolía y me voy, yo tengo que escuchar, papi. Recibe una palabra. De repente, no, voy a contar mi testimonio. Yo, ay Dios mío, ¿y dónde estará mi esposo por ahí? Porque me había dejado sola la actividad de mujeres. Y yo, ay, yo me quiero ir de aquí. Casi 2 horas escuchando el testimonio de la mujer que la bautizaron, que vio el Espíritu Santo, como lo vio Cristo. Bendito Dios. No podemos hacer eso, amada iglesia. Tenemos que ser obedientes a predicar. Es que el Señor te mandó la Biblia, la palabra del reino, la palabra de Dios. Eso fue lo que el Señor te mandó a hacer, lo que el Señor te llamó a hacer. Pedregales, iglesias con programas y eventos excitantes. Estas iglesias se predica solamente los aspectos agradables del cristianismo. ¿Es o no es? Hay muchas iglesias hablando de todo lo que le agrada a la gente, menos de la palabra de Dios, porque lo van a confrontar y se van a ir. Nada de principios, porque lo van a confrontar y se van a ir. Entonces le traen el artista. No pagan $10 para ir a un congreso, pero pagan $50 para escuchar un cantante. Entonces, el Señor te llamó a eso. El Señor, amada iglesia, el Señor no te llamó a entretener gente. El Señor te llamó a capacitar gente, a entrenar gente. A eso fue lo que el Señor te llamó, a levantar los muertos, a levantar los paralíticos, a sanar a los enfermos, a vendar a los cautivos de corazón. A eso fue lo que el Señor te llamó. El Señor no te llamó a entretener gente. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer de esa manera? No podemos crecer de esa manera. Espinos. Allí nosotros pudimos ver que esas iglesias pasan con el paso de la moda, porque se hacen moda y llegan los jóvenes. Ay, mira que allá en aquella iglesia tal y en aquella iglesia. Fino, todo fino. Pero pasó la moda, pasó la iglesia.
Hubo crecimiento, pero no hubo multiplicación. No hubo multiplicación en Pedregales. La semilla que cayó en Pedregales. La que cayó en espinos, el afán de este siglo. Amados, las circunstancias, los problemas, el afán no nos deja que nosotros prediquemos el verdadero evangelio del reino. No nos deja a nosotros que nos enfoquemos en el verdadero propósito. Estamos desenfocados del verdadero propósito del reino de Dios. El afán, el que te llamó a una misión, el que te dio una visión, el que te llamó a una visión, el que te llamó a una comisión, te puso una comisión, Él te va a dar la provisión, amada iglesia. Él te va a dar la provisión, Él te va a respaldar en todo lo que Él te mandó a hacer. Si Él no te lo mandó a hacer, entonces usted va a trabajar con su fuerza. No se afane. La riqueza, el dinero. No, Señor, no se afane por eso. Hay crecimiento, pero no hay multiplicación en los espinos. Pero hay un suelo fértil. Diga, soy suelo fértil. Iglesias donde se predica el evangelio de Cristo en su totalidad. Iglesias donde se predica el evangelio de Cristo en su totalidad. Allí no andan inventando nada. Ahí solamente se predica el evangelio. Sin intentar esconder los aspectos desafiantes del verdadero discipulado. No esconden nada, son iglesias donde se aman, son unidos. Y trabajan juntos porque han descubierto su verdadero propósito. Son iglesias que se aman. Eso es lo que debemos hacer, amarnos, amar lo que Dios ama. Acordarnos del verdadero propósito que fue hacer discípulos, amar las almas. Amén. ¿Cuánto tiempo me queda? No vi cuándo terminé. ¿Cuándo comencé? Perdón. 5 minutos. En conclusión, vamos a ir terminando. Una iglesia que no crece y se multiplica está enferma o en proceso de muerte. Una iglesia que no crece y se multiplica está enferma o en proceso de muerte. No díganme a eso. El crecimiento y la multiplicación en una iglesia son el resultado de tener sembradores dispuestos de sembrar el verdadero evangelio del reino, la buena semilla que es el evangelio del reino. Sembradores dispuestos. Por eso Dios no nos llamó a estar sentados en un banco calentando puestos. El Señor nos llamó fue a trabajar, a buscar la gente, a amar la gente, a sacar la gente del cautiverio. Amén. Cuando una iglesia experimenta la doctrina de la salvación, comienza el crecimiento y la multiplicación, porque están trabajando bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando usted está en la doctrina de salvación, de seguro que Dios le va a respaldar.
La iglesia debe organizarse y estructurarse de una forma simple y sencilla para el crecimiento y la multiplicación. De lo contrario, limitará la obra del Espíritu. No podemos poner las cosas difíciles para ganar almas para Cristo. El evangelio es sencillo. A veces queremos ponerle a los discípulos cosas, imponerle cosas que se les hace difícil. Y el Señor no nos llamó a cerrar nada, nos llamó a abrir puertas de oportunidades. Una iglesia que crece y se multiplica es aquella que permite que sus discípulos planifiquen y usen sus talentos para Dios. Nosotros tenemos que trabajar para el reino. Nosotros tenemos que buscar a Dios en plenitud. Buscarlo en profundidad. Nosotros no podemos estar haciendo las cosas así como que no fueran importantes. El evangelio, tomándolo light, viviendo un evangelio mediocre, viendo para la célula, los líderes de célula que están aquí como ratones asustados. Y se preguntan los pastores, ¿y por qué no estamos creciendo? Porque hasta los líderes que están en la célula no oran antes de ir a la célula. Pregúntenle a sus líderes a ver si hay en su célula han ocurrido milagros, prodigios, maravillas. Ese es el poder. Ese es el poder de Dios. Y ese es el evangelio verdadero, el que nosotros deberíamos de estar viviendo ahorita. El poder de Dios manifestándose en nuestras vidas y en la vida de los demás. Levante sus manos y dele un fuerte aplauso al Señor.